Ahora sí, ya estamos grabando. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que en excavaciones subterráneas, eh, los casos de macizo rocoso, como sabemos, son diferentes en cuanto a su calidad, ¿no? Entonces, podemos tener unas condiciones muy buenas con valores, digamos, de RMR, pues, por encima de quizás 60, hacia arriba. Claro, es difícil encontrar un RMR, por ejemplo, cerca de 100, ¿no? Eso es un poco ideal, pero ya por encima de 60, 70, es una roca muy competente. Y en esos casos no tenemos que preocuparnos tanto de las deformaciones, digamos, o el tiempo de autosostenimiento, ¿no? Es una roca que va a ser bastante estable en cuanto a las excavaciones, pero sí nos queda la tarea de evaluar los esfuerzos que se generan debido a la excavación, cómo se redistribuyen estos esfuerzos, ¿no? Entonces, a eso se refería la primera parte de excavaciones en roca competente, en un medio elástico, digamos, cuando todavía no generamos esfuerzos sobre la resistencia compresiva, en especial de la roca, ¿no? En ese caso de la roca intacta, inclusive. Pero luego ya tenemos macizo rocoso que puede tener una menor calidad, estar más fracturado, más meteorizado. La propia roca intacta puede tener una menor resistencia, tanto por su origen geológico como por, digamos, la meteorización o algún tipo de alteración por algunos contactos geológicos. Entonces ya pensamos en un RMR más bajo y nos vamos un poco al otro extremo, digamos, a roca muy mala, en donde la excavación va a generar una alteración definitivamente en los esfuerzos, como lo hace también en el otro caso, pero además esos esfuerzos que se van desarrollando alrededor de la excavación pueden llevar al colapso de las paredes porque se excede, digamos, la resistencia compresiva, ¿no? Y la resistencia cortante también en realidad. Entonces se forma una zona plastificada, digamos, en fluencia, que es la que tiende a colapsar, ¿no? Ahora, este colapso normalmente es mayor, lógicamente, en el techo que en las paredes y mucho menos en el piso. En el piso es muy raro, a menos que los esfuerzos sean tan grandes y el material tan malo que también el piso empieza a levantarse, digamos, un poco, ¿no? Que es un indicio de que también está fallando por ahí. Y en esos casos ya tenemos que pensar inmediatamente en lo que se llama el sostenimiento, que no es sino, digamos, colocar algún elemento, que son los pernos, o el shotcrete, o cerchas, un revestimiento también ya en túneles más importantes, digamos, para, por ejemplo, vías de transportes, ¿no? De tal manera que no se produzca, lógicamente, ese colapso y las deformaciones se puedan limitar, ¿no? A un valor, digamos, tolerable. Esas deformaciones muchas veces se refieren a digamos, al desempeño, al buen desempeño del túnel, no tanto por el lado de la roca, sino de los accesorios que lleva el túnel, ¿no? Muchas veces tiene líneas de ventilación, líneas de agua contra incendios, por ejemplo, si es un túnel de una eh, línea subterránea de transportes. Entonces, esos elementos que no son propiamente parte del túnel como macizo rocoso, sin embargo pueden verse afectados por deformaciones que puedan presentarse en el túnel o en la excavación eventualmente. Entonces, y eso depende mucho de la aplicación, para qué estamos diseñando la excavación. Entonces ahí van a venir una serie de normas, de criterios, digamos, específicos ya para el tipo de diseño que estamos haciendo, ¿no? Entonces lo que aquí nos interesa es, de alguna manera, calcular
o estimar cuál debería ser esa presión de soporte, ¿no? Ya la selección de la presión de soporte, que puede ser uno, dos o tres métodos, digamos, combinados, va a depender ya de lo que se llama la ingeniería propiamente, ¿no? Que tanto es a la vez eficiente y de un costo razonable poner tal o cual tipo de sostenimiento, ¿no? Pero como mecánica de rocas lo que interesa es saber cuál va a ser el efecto y qué presión interna debe aplicarse. Eso en general nos da entonces el diseño, digamos, los criterios para analizar más bien las condiciones de esfuerzos en la excavación, pero además tenemos que hacer unas verificaciones locales, como habíamos mencionado, y eso se va a referir este punto de estabilidad gobernada por las estructuras, donde volvemos a analizar la roca como un elemento fracturado, ¿no? Es decir, con sistemas preferenciales de fracturamiento, por ejemplo. Entonces, antes de eso, como hemos visto, es un medio continuo, aunque sabemos perfectamente que no lo es, pero lo asumimos así para utilizar las teorías, por ejemplo, de la elasticidad o inclusive de la plasticidad también, es decir, de formaciones mayores a la afluencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Hemos indicado entonces algunos rasgos comunes a las excavaciones subterráneas, desde el punto de vista por ejemplo, su dificultad para acceder a la zona de trabajo antes de ejecutar ya la excavación, con lo cual la información normalmente es escasa y en el momento de la excavación es que uno puede tener acceso a las paredes justamente de la excavación y se recomienda, por supuesto, ahí hacer mapeos, mediciones, de tal manera que el diseño también se va ajustando, digamos, en el momento de la construcción, ¿no? Luego, el otro aspecto fundamental es la presencia de agua subterránea. Entonces, aunque no es tema de este curso, se tiene que dimensionar obras de drenaje, ¿no es cierto?, bajo el concepto de un determinado flujo por unidad de longitud, que son los llamados, por ejemplo, lloradores o drenes en las paredes, para que se alivie la presión detrás eh, de la cara, digamos, de la excavación, ¿no? También es importante la instalación de instrumentación. Esta tiene que ser bastante resistente a la humedad, sobre todo, que por lo general se va a presentar. Y en cuanto al análisis, como comentábamos, podemos aplicar la teoría de la elasticidad, la teoría de la plasticidad, pero también ya a modo más local, el análisis de equilibrio límite, y cuando la excavación es más compleja, entonces modelos numéricos, ¿no es cierto?, y también modelos físicos. Entonces, en el caso de la excavación en un medio elástico, habíamos mencionado que la teoría elástica puede servir para este fin porque esta resuelve la redistribución de esfuerzos alrededor de un orificio, que entonces no necesariamente es una excavación, también podría ser, como indicamos, una placa de metal o de madera o de un medio elástico a la que sometemos a una compresión, digamos, horizontal y a otra vertical. Y lo que queremos saber es qué ocurre cuando se perfora, se hace un agujero en esa placa, ¿no? Entonces, en los valores, las predicciones, digamos, teóricas que se tienen aquí, deberían funcionar tanto para ese elemento, digamos, una especie de modelo de una perforación, como para una excavación que podría ser muy grande, ¿no es cierto? Aquí este radio A tranquilamente podría ser de unos, por ejemplo, 5 metros o 10 metros de repente, ¿no?
si es una especie de bóveda. Entonces, ahí, claro, habría una duda de repente en decir si esto es realmente aplicable a cualquier tamaño de excavación, porque aquí, como vimos, todo está normalizado, ¿no? Luego, cuando vemos las ecuaciones, usamos A sobre R, ¿no? O también usamos los esfuerzos divididos entre P sub 2, que es el esfuerzo vertical. Eh, pero efectivamente sí, eso debería funcionar en cualquier dimensión, solo que si la dimensión es mayor, lógicamente, en esta parte superior ya se van a presentar otros efectos, ¿no es cierto? Si esto es muy amplio, entonces lógicamente aquí va a haber, digamos, un efecto gravitatorio, en realidad toda esta parte superior, digamos, del túnel, ciertamente va a estar, digamos, sometida a un efecto de la gravedad diferente al que ocurre en el piso, ¿no? En esta teoría da lo mismo calcular en el techo, en este punto, ¿no es cierto?, como en este otro punto. Pero entonces ahí es donde vienen justamente estos análisis ya locales, y por lo general, de todas maneras, en el techo va a haber algún tipo de refuerzo mayor que en las paredes o el piso. Entonces, el análisis, como se ve, no es una sola ecuación o una sola metodología. Hay que combinar análisis, digamos, de esfuerzos, pero también análisis de equilibrio límite muchas veces en las paredes y en los techos, de modo que el refuerzo que se vaya a poner satisfaga, digamos, todas esas condiciones, ¿no? No podemos dejar una condición, digamos, sin analizar, porque esa podría ser la que genere algún tipo de problema. Entonces, esta teoría nos daba los esfuerzos radiales, los esfuerzos circunferenciales o tangenciales, sigma sub teta, lo que se van generando alrededor de la excavación, y esto basado en una relación de esfuerzo horizontal a vertical, llamada K, que también se usa en la mecánica de suelos, ¿no? ¿Se recuerdan que había un K en reposo, un K activo, un K pasivo, por ejemplo, cuando se diseñan muros de contención, ¿no? Entonces es el mismo concepto. eh, y en este caso, básicamente se está estableciendo cuál es la relación entre los esfuerzos existentes ya. Ahora, lo otro que ya hemos visto es que podemos medir realmente los esfuerzos verticales, horizontales, en la medida que tengamos lógicamente también accesibilidad a ese sector. Y este concepto es el principal en el sentido de que los esfuerzos circunferenciales se comparan o se tienen que comparar con los esfuerzos o la resistencia compresiva de la roca intacta. Y en la condición elástica, estos deben ser menores que esta resistencia compresiva, ¿no? Por eso es que al final no necesitamos prácticamente ningún sostenimiento por este análisis, ¿no? Aunque por los otros análisis locales posiblemente sí. Entonces habíamos desarrollado esas ecuaciones, también los análisis de lo que ocurre en el techo y las paredes cuando el valor de R es igual a, ¿no es cierto? Es decir, cuando R sobre A es igual a 1. Entonces todos estos valores de la primera línea están en función ya simplemente del valor de K. Y para ese contorno, estas serían las ecuaciones: 3K menos 1 para el techo y el piso, y 3 menos K para las paredes, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, habíamos visto que se pueden generar ciertas Ingeniero, condiciones donde ese esfuerzo circunferencial, ¿no es cierto?, este sigma sub teta, eventualmente crece mucho. Por ejemplo, aquí 8/3 del esfuerzo vertical para esta posición en la que teta es pi medios. Claro, en este caso se está midiendo desde arriba, eso sería aquí. O también ocurre lo contrario, se hace 0 o inclusive menor a 0. Entonces, en este sector también podría haber tracción en lugar de compresión.
Y en el techo lo mismo. Aquí llegamos a 8 veces sigma sub b, y en algunos casos llegamos a 0. Entonces, la idea de estas verificaciones es, en lo posible, evitar que se concentren esos esfuerzos, ¿no? Aquí están Ingeniero, también las gráficas. ingeniero, Porque una esos esfuerzos se consulta. van a concentrar sobre todo en los primeros metros, digamos, cerca de la excavación. A una cierta distancia, en este caso R sobre A, digamos, de 2, prácticamente esto regresa ya a la condición normal o a los esfuerzos in situ, y se va disipando el efecto de la excavación. Ingeniero, Sí, adelante. una consulta. Lo primero era, ese esfuerzo C que usted puso al inicio en esa condición de que el esfuerzo circunferencial era menor que el esfuerzo C entre 2. Sí. No sé, estaba antes. Ah, sí, ese esfuerzo C, ¿qué significa? No sé si lo puede repetir. El θ es el circunferencial, ¿no? A un determinado ángulo. ¿El C qué es? La resistencia compresiva de la roca. Ya, ¿siempre se cumple eso, ingeniero? Lo que esto está diciendo es que si nosotros esperamos usar un análisis elástico, lo hacemos porque esperamos que los esfuerzos circunferenciales no lleguen a ser mayores a aproximadamente la mitad de la resistencia compresiva de la roca que tenemos aquí, ¿no? Es decir, si este sigma sub θ, al hacer nuestros cálculos, encontramos que supera este valor, entonces ya no podríamos decir realmente que estamos en el rango elástico, ¿no? Entonces ya tendríamos que pasar a un análisis en el rango plástico, digamos. Ese es básicamente el criterio. Es un criterio para elegir qué análisis realizar, básicamente. O sea, partimos de esto y realizamos nuestro análisis en estas condiciones, pero podría ser que, claro, el esfuerzo circunferencial, digamos, en algún punto se concentre tanto que resulte mayor a sigma c medios, ¿no? Ahora, podríamos superar eso, como vimos, rediseñando la forma de la excavación, haciendo una elipse, digamos, echada o parada, o haciendo un sistema tipo baúl o tipo herradura, y lograr que se cumpla esto, ¿no? Si se cumple, entonces está bien, lo que hemos logrado es mantenernos en el rango elástico. Pero si esto, por más que, digamos, tratemos de mejorar la forma, no llega a cumplirse, entonces ya probablemente significa que alrededor de la excavación se van a generar algunas fallas y una zona que entra en fluencia, ¿no? Entonces ya en ese caso no es aplicable este criterio. Ingeniero, entonces significa que hay zonas que sí se aplica ese criterio donde a un determinado ángulo, ¿no? Donde todavía es elástico, hay puntos en los que puede ser que a un determinado ángulo ya hayamos pasado la fluencia, ¿no? Ya no sería válido. Y ahí Ah, hacemos el rediseño. correcto, aunque no depende tanto del ángulo, porque claro, el ángulo básicamente sirve para ver dónde es que se genera el máximo esfuerzo, ¿no? Entonces, ese máximo esfuerzo es el que hay que comparar. O sea, este sigma sub θ, el circunferencial, claro, para esta comparación hay que ver dónde es que se produce el máximo, si es a veces en el techo o en las paredes. Ese sería el criterio. Quizás acá podríamos Claro, decir que este es el máximo. está bien, ingeniero. Gracias. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, como decíamos, viene ya toda una ah, formulación en la teoría elástica también para las deformaciones, ¿no es cierto? Nuevamente, eh, entendiendo, digamos, verificando que estamos realmente en ese rango. Entonces las deformaciones van a seguir, lógicamente,
eh, las ecuaciones que tienen que ver con los parámetros elásticos, en este caso G, y la relación de Poisson, también podría ser E, como sabemos, hay una relación entre G y E, el módulo elástico. Y esto, lógicamente, van a ser deformaciones muy pequeñas, ¿no? Porque en el rango elástico se entiende que la roca entonces no está llegando pues a su nivel de fluencia y las deformaciones son casi imperceptibles ahí, ¿no? Entonces no debería preocuparnos tanto eso, pero ahí están, digamos, las fórmulas para hacer la estimación. La forma, como mencionábamos, de la excavación, entonces sí tiene una influencia. Aquí poníamos el ejemplo de una elipse alargada, digamos, en el eje X, y con estas ecuaciones habíamos visto cómo se puede ir concentrando los esfuerzos en el punto A o el punto C, ¿no? Esto es justamente lo que teníamos acá, porque se pone un caso extremo, digamos, en el que el esfuerzo horizontal es nulo, ¿no? No existe esfuerzo horizontal. Claro, en realidad tampoco es tan extremo porque en los ambientes tectónicos de extensión se supone que el esfuerzo horizontal es muy bajo, ¿no? Entonces, prácticamente aquí se está de alguna manera modelando esa condición. Casi no tenemos esfuerzo horizontal comparado con el esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical sí normalmente debería existir, a menos que sea muy bajo porque estamos también muy cerca de la superficie, ¿no? Entonces, considerando esa condición como un caso particular, pero que es ilustrativo de lo que queremos ver, encontramos que el esfuerzo en el punto A se duplica con respecto al esfuerzo vertical en forma positiva, o sea que se hace compresivo aquí, ¿no? Y el esfuerzo en C, más bien, se hace igual a P sub Z, el vertical, pero negativo. O sea que si aquí tenemos, por ejemplo, 10 megapascales, aquí tenemos menos 10 megapascales en C, el circunferencial, ¿no es cierto? Entonces, si la roca tiene una resistencia de, digamos, 5 megapascales como tracción, lógicamente aquí se va a generar una grieta, ¿no? Y en realidad por simetría también lo tendría que hacer acá abajo, en el piso, digamos, ¿no? Se forma una grieta. Entonces, para mejorar esa condición, la alternativa para este valor de esfuerzo horizontal 0 y esfuerzo vertical P sub Z, tendría que ser modificar completamente la forma, digamos, de la excavación. Y en este caso sí tenemos una concentración, perdón, no, en este caso no tenemos que no logramos nada en el techo en realidad, ¿no? Siempre es menos P sub Z. Y más bien al contrario, acá tenemos 5 veces P sub Z, o sea que esta no es la forma adecuada para esta condición. Acá de todas maneras se va a producir un agrietamiento y probablemente ahí sí necesitamos, sea esta o esta la forma, hacer algún tipo de empernado, ¿no? Para mejorar estos agrietamientos y quizás orientarlos de tal forma que eviten esa grieta de tracción. Y de ahí venía, como mencionábamos, la forma de herradura. Entonces, si esta es la que conviene, la herradura no hace sino seguir esta forma, digamos hasta un poquito más abajo, y acá cierra con una horizontal, ¿no? O hacer la forma tipo baúl, que es esta. Entonces acá viene la pared vertical, sigue esta parte y baja acá, ¿no? Entonces es un poco la forma llamada baúl. Entonces, en estas condiciones, la mejor condición, o mejor dicho, la mejor solución, no se da tanto en el techo, aquí el techo ya es inevitable, tenemos menos P sub Z de todas maneras, pero sí en las paredes, porque aquí se concentra 2 veces, mientras que acá 5, ¿no? Entonces, ¿qué preferiríamos? Lógicamente, esta forma. ¿De acuerdo? Y podría ocurrir más bien que el horizontal sea mucho mayor que el vertical, entonces ahí sí, esta sería la forma indicada.
¿no? Básicamente es el concepto, digamos, básico. Entonces, aquí están también los cálculos. En el techo, como indicábamos, casi siempre se forma un valor 0,9 o 1, ¿cierto? Entonces, donde se puede mejorar esa concentración es en los lados, ¿no? Aquí baja de 5 hasta 1,6, digamos, dependiendo de la forma. Y algún ejemplo de una excavación entonces en roca bastante competente, que no requiere pues mayor sostenimiento, ¿no? Quizás algunos pernos por algún sector, eh, si fuese necesario algún revestimiento más por condiciones del propio, la sujeción, digamos, de los elementos no estructurales, pero en realidad la roca está tal cual, siempre que se haya evaluado esta optimización, digamos, en la redistribución de esfuerzos. Eso también nos sirve para hacer una evaluación con respecto a determinadas direcciones, ¿no? Porque claro, aun si aquí no vemos fracturas visibles, seguramente en algún sector hay alguna que otra sistema. Entonces también en esa sección del túnel uno podría, con esta concentración de esfuerzo que ya conoce, calcular cuáles son cuál es el tensor de esfuerzos, digamos, o el estado de esfuerzos en un determinado sector, y específicamente hallar los esfuerzos a lo largo de una determinada dirección, alguna de estas juntas, por ejemplo, ¿no? Junta 1, 2, 3 o 4, y ver en cuál de ellas los esfuerzos podrían exceder la resistencia en la junta. Entonces eso también puede llevar a la necesidad de reforzar de alguna manera con pernos localizados, entonces ya por sectores. Este Ingeniero, es otro disculpe, caso el que gráfico vimos, el anterior, análisis de pilares. Adelante. perdón, ingeniero, el gráfico anterior era era de acuerdo a una inclinación de las discontinuidades. Sí, correcto. El objeto aquí es evaluar si en algún sector del túnel, ¿no es cierto? Porque se entiende que es una roca relativamente competente, pero eso no le quita que tenga fracturas, sistemas de fracturas, posiblemente un poco separadas. Y entonces el conocimiento de los esfuerzos a una determinada distancia de las paredes, con un determinado ángulo θ, nos va a decir qué esfuerzos radiales y circunferenciales tenemos, ¿no? Y también cortantes, como vimos, hay un tau Rθ. Entonces, esa composición de esfuerzos, como vimos en el capítulo o en la sesión sobre transformación de esfuerzos, nosotros podemos llevarlos a cualquiera de estas orientaciones. Y en ella ver si el esfuerzo que generamos, el cortante, supera esta resistencia en la junta, para lo cual obviamente necesitamos también haber medido esta resistencia, ¿no? Si lo supera, entonces significa que hay una zona en la que algún movimiento podría producirse a través de la junta. Por lo general cerca de la excavación, obviamente, ¿no? Porque si nos alejamos mucho, lógicamente ya no hay mayor efecto. Entonces, eso nos debería llevar a algún tipo de refuerzo, ¿no? Para asegurar que no se generen ahí deslizamientos. Sí, ingeniero, gracias. Ya, Carol Joseph tiene una práctica, ¿no? Entonces lo vamos a tomar en cuenta para la asistencia. Ok, está bien. Muy bien, entonces la otra aplicación ya, que no tiene que ver tanto con los esfuerzos circunferenciales, ¿no? Sino básicamente con los esfuerzos verticales, es esta aplicación de análisis de pilares.
Entonces ya vimos cómo en estos elementos que son simplemente la roca que ha dejado de excavarse para sostener, digamos, el techo de la excavación, aquí lo estamos viendo en planta, podemos hacer un modelo que semeja bastante a la falla o al ensayo de compresión, ¿no? El pilar finalmente más o menos va a tener esas dimensiones. Aquí está el techo de la excavación, este es el piso, digamos. Entonces lo que estamos es aprovechando la resistencia compresiva de la propia roca para generar este modelo donde, lógicamente, el mayor esfuerzo va a ser el vertical, ¿no? Porque, claro, le hemos quitado el confinamiento, todo esto se ha excavado, por lo general aquí viene el equipo, ¿no es cierto?, la maquinaria para excavar, digamos, toda esta zona del, de la, eh, de la roca que está mineralizada. Por general son minas de carbón, por ejemplo, o algún tipo de roca estratificada que se presenta así mucho en capas. Entonces se deja estos pilares para sostener. Es un techo muy amplio, ¿no? Porque la capa se puede extender por cientos de metros muchas veces. Entonces, en el diseño del pilar, de alguna manera también estamos usando el concepto de distribución de cargas en función del área tributaria y, por otro lado, el concepto de la resistencia a la compresión de esta columna, digamos, o de un cilindro sometido a compresión, ¿no? Y esta es la expresión, habíamos dicho, entonces, este Q sub U no es sino nuevamente la resistencia compresiva de la roca, ¿no? Claro, si es una roca sana, entonces podríamos asociarlo también a la resistencia de la roca intacta, ¿no? Y luego hay una corrección por la altura, también por las condiciones geométricas del ancho a la altura del pilar, y finalmente un factor de seguridad que es la comparación de lo que resiste el pilar, sigma sub P, versus el esfuerzo que está siendo aplicado, que es este esfuerzo vertical promedio. Entonces, esto normalmente tiene que ser un valor relativamente alto, de hecho mayor que 1, pero puede ser unos 5 o 2, digamos, ¿no?, aproximadamente, para que esto funcione bien, no hay el riesgo que se fracture, ¿no? La fractura, como hemos visto en teoría, podría ser así, o eventualmente podría ser también por tracción, como lo hacen los especímenes. Entonces, eso sería un problema porque, lógicamente, el techo perdería estabilidad en este sector y tiene un problema ya operativo, ¿no? Entonces, claro, no hay una relación directa con los esfuerzos circunferenciales en este caso, pero sí con los verticales, como decíamos. Y las aplicaciones ya más localizadas, que hemos mencionado, entonces se dan, por ejemplo, en estos casos, ¿no? En el techo, de todas maneras, va a haber algún tipo de efecto gravitatorio, pero este se puede hacer más evidente cuando tenemos, por ejemplo, roca estratificada, la cual puede tomar diferentes usamientos, como vemos aquí. Entonces aquí se está comparando casos en los que, eh, digamos, el usamiento va prácticamente perpendicular a la tangente, a la circunferencia, ¿no?, suponiendo que es una excavación circular. Y en ese caso, se dice que desde ese punto de vista, esto es una condición estable, pero no lo es, por ejemplo, cuando este ángulo alfa